Bueno, buenas noches para todos. Vamos a dar inicio, pues, como en miras también como de cumplir el horario. Les damos la bienvenida, pues, a los que nos acompañan hoy también. Hoy tenemos un tema sobre actualización que venimos haciendo este semestre. Estamos revisando las guías de reanimación y hoy vamos a hablar un poco acerca del apartado de el manejo en periarresto y en paro cardíaco del contexto del paciente intoxicado. Entonces, buenas noches para todos y empecemos. Listo, ¿qué tal? Muy buenas noches. Mi nombre es Daniel Sierra, yo soy estudiante de noveno semestre. Buenas noches. Buenas noches y monitor del área de urgencia. Aquí en esta primera diapositiva tenemos la bibliografía que utilizamos, entonces la guía europea del 2021 y la actualización de la AJA del 2023. ¿Me confirma si me escuchan bien? Sí. Sí. Perfecto. Listo, ya en la primera parte vamos a hablar pues de la epidemiología y el panorama global de las intoxicaciones. Entonces, tenemos como tal, antes de hablar de los porcentajes de incidencia y los aumentos, las guías hacen énfasis que rara vez las intoxicaciones llevan a la parada cardíaca o la muerte, pero que desde el año 2000 ha venido en aumento anual una incidencia de un 4,56% por ciento de las intoxicaciones, y que en Estados Unidos la principal causa son los analgésicos, implicando entonces un valor porcentual de 11,2, seguido después por las sustancias de limpieza del hogar con un 7,49, el uso de cosméticos con un 5,88, los antidepresivos con 5,71 y los sedantes hipnóticos. Ya pasando a la epidemiología regional, tenemos estos dos reportes del CIVIGILA del año 2022 y el 2023. Vamos a empezar con la tabla de la izquierda, que sería la tabla 1, que es la distribución de intoxicaciones por medicamentos en adolescentes. Esta distribución hace énfasis en adolescentes porque es la principal población en el ciclo vital de 2 a 18 años que va a presentar intoxicaciones. Aquí tenemos entonces que se va a dar principalmente en mujeres y la principal causa va a ser el intento suicida, con un 73,5% para el 2023. Y ya cuando vamos a ver por grupo de sustancias, la principal de sustancias son los medicamentos, principalmente acetaminofén, hipoclorito de sodio. También tenemos, se habla de amitriptilina, sertralina, clonazepam, que aunque son el principal grupo de sustancias que van a llevar a intoxicaciones y a letalidad, la que tiene mayor letalidad son los plaguicidas, con un reporte de 2.290 casos y unos suicidios consumados de 38. Listo. Ya cuando vamos a hablar del paciente intoxicado o del enfoque del paciente intoxicado, es distinto ese manejo principal y manejo estándar a las indicaciones que tenemos en el manejo del paciente intoxicado crítico que lleva a periarresto cardíaco respiratorio. Entonces, para esa charla de descontaminación, manejo ABCD, hay una charla que tenemos en YouTube que hace todo ese enfoque y recomendaciones. Pero como para hacer un enfoque general, tenemos que hay como una mediación al paciente intoxicado, que sería similar el ABCDEF, pero acá en la D que hablamos del déficit neurológico, contemplamos la viabilidad en el paciente de la descontaminación. En la E tenemos mirar si hay una posibilidad de mejorar esa eliminación del tóxico, sea por diálisis o por ECMO, y la F de la terapia enfocada en el toxidrome o a buscar un antídoto específico. Listo. Ya haciendo ya énfasis en la guía, vamos a empezar por la intoxicación por benzodiazepinas y opioides. Para empezar, vamos a hablar con unas generalidades de por qué se da esta intoxicación y por qué se da la clínica.
Entonces tenemos que las benzodiazepinas van a actuar en la neurona postsináptica en el receptor GABA. Este receptor GABA está ubicado entre la subunidad alfa y gamma, y lo que va a hacer es que potencia esa actividad del neurotransmisor GABA. Se abre el canal y la neurona se empieza a llenar de cloro. Al llenar de cloro, se hiperpolariza negativamente, lo que lleva a que no pueda dar respuesta y tenga todos esos efectos generales en el sistema nervioso central. Queríamos hacer énfasis en este cuadro de la derecha, donde vemos un medicamento A y un medicamento B, porque en la guía dice que normalmente las benzodiazepinas no nos van a llevar a un paro, a menos que sea pues una dosis muy alta, pero entonces siempre que tengamos un paciente con alta probabilidad clínica que lleve a un arresto cardíaco, una parada respiratoria, tenemos que sospechar que hay otro medicamento que se usó concomitante con la benzodiazepina. Y eso lo vemos en esta tabla que nos habla que un medicamento B altera el sistema nervioso central, con primero la sedación, ansiolítico, puede llevar a hipnosis, relajación muscular y anestesia. Ese medicamento de la benzodiazepina, pero en uso, digamos, con alcohol, con opioides, puede llevar al coma o a la muerte o parada cardíaca. Aparte, tenemos otros síntomas. Entonces, como los síntomas respiratorios, con una depresión del sistema respiratorio y del sistema de respuesta y la defensa respiratoria, a un cardiovascular que puede llevar a hipotensión y una respuesta refleja de aumento de la frecuencia cardíaca, como en la clínica del paciente. Entonces, ya cuando vamos a hablar de las recomendaciones en el tratamiento, vamos a empezar por la tabla de la derecha. Entonces tenemos que la primera recomendación nos dice que si se sospecha una intoxicación combinada entre benzodiazepinas o opioides, es razonable administrar primero la naloxona en el caso de depresión respiratoria y paro respiratorio, que es importante que hace énfasis la guía. Ese es el único momento en el cual indicamos el uso del antídoto, porque no hay estudios que haya una mejor respuesta en el uso intraparo. Cuando hay parada cardíaca no vamos a pensar ni priorizar el uso del antídoto como la naloxona, en este caso el flumazenil. Ya en la segunda recomendación tenemos que el flumazenil, como dice acá, puede ser eficaz en pacientes que tengan depresión o paro respiratorio que sea único por benzodiazepinas. La dosis recomendada es de 0,2 miligramos intravenosos titulados hasta 1 miligramo, máximo 3. Acá hacen la aclaración que el flumazenil no va a tener ningún papel en la parada cardíaca por intoxicación en benzodiazepinas. Lo que acabamos de decir, intraparo no está recomendado porque no hay evidencia. Y en la cuarta recomendación hablan que el flumazenil se debe tener cuidado en algunos pacientes. Los pacientes que tienen entonces historias de convulsiones o historias de arritmias, el flumazenil lo que hace es, él compite por ese receptor GABA y hace entonces una reactivación del sistema simpático que va a llevar a arritmias o a esas convulsiones. Entonces, importante para dejar claro, solo están indicados en el paro respiratorio o en la depresión respiratoria periarresto. Las dosis del flumazenil que ya dijimos, y siempre prioriza la reanimación cardiopulmonar. Listo. Ya en la parte de opioides, tenemos acá en la izquierda algo de epidemiología de Estados Unidos, que ellos tienen una crisis de opioides, que reportaron que en el 2021 unas muertes aproximadas de 72.000 personas, con un aumento del 35% en la incidencia con respecto al 2020. Un poco sobre la fisiopatología de cómo se va a dar esta intoxicación. Tenemos que los opioides pueden actuar en tres partes: los receptores mu, delta y kappa. La intoxicación se va a dar por la acción que tienen en los receptores mu. El opioide va a actuar pre y postsináptica. ¿Qué hace pre y postsináptica? Hace que salga potasio, igual que las benzodiazepinas van a hiperpolarizar la neurona, y en la postsináptica hace que no responda
Y la presináptica hace que no se liberen todos esos neurotransmisores excitatorios, que van a llevar igual a una alteración del sistema nervioso, van a llevar a la miosis, a la depresión respiratoria, porque disminuye la sensibilidad del centro respiratorio al dióxido de carbono, disminuye la frecuencia respiratoria y lleva al paro respiratorio. También disminuye el peristaltismo y aumenta el tono. Entonces, acá, listo. En las recomendaciones para la intoxicación y el tratamiento por opioides tenemos en la tabla de la derecha que entonces que para los pacientes que estén en paro respiratorio se debe priorizar el soporte vital avanzado y la ventilación con bolsa válvula máscara hasta que se lleve al retorno a la respiración espontánea. Entonces, ya en la segunda recomendación tenemos que en el paciente que se sospeche que está en paro cardíaco, en ausencia de beneficio de naloxona, siempre vamos a priorizar la reanimación cardiopulmonar. O sea, si el paciente llega a paro cardíaco por una intoxicación por opioides, yo no debo retrasar la reanimación cardiopulmonar por darle el antídoto que es la naloxona. También hacen unas recomendaciones para el primer respondiente, que no deben retrasar en sí el sistema de respuesta rápida ni la activación de emergencia por dar un antídoto de naloxona y esperar que el paciente responda. Y también que ese primer respondiente, cuando está ante una parada cardíaca, él está en periarresto o depresión respiratoria, es razonable que él administre la naloxona. Y a la izquierda está como el mismo algoritmo del soporte vital básico, activar el sistema de respuesta. La misma guía dice que lo reporta del 2020, del 2021, qué pena. Bueno, con respecto pues a otro de los escenarios que también se puede presentar en el paciente intoxicado, es la intoxicación por betabloqueadores y calcioantagonistas. Recordemos aquí un repaso importante y es que los betabloqueadores pueden actuar en los receptores del sistema nervioso simpático, tanto beta 1, beta 2, beta 3, 80% de ellos en el corazón serán beta 1 y 20% beta 2, por eso vamos a ver que hay predilección en un paciente intoxicado que genere síntomas cardíacos o arritmias, y los receptores también pueden generar un aumento en cantidad durante contextos, por ejemplo, en el contexto de falla cardíaca también. El beta 1 es el que más vamos a tener asociado al aumento de inotropía, mediado siempre por las quinasas, y recordar que también pues actúan a través de esos mecanismos de segundos mensajeros, que genera pues un proceso de fosforilación oxidativo, genera también pues un aumento o en la actividad de las troponinas y en los canales del calcio. Siguiente, por favor. Frente a la parte, dale siguiente. Recordar pues también que de los beta bloqueadores vamos a tener diferentes tipos de ellos. La anterior, por favor. Es que no está, espera. Esa está bien. Bueno, entonces recordar que la toxicidad antes del arresto, bueno, en esa recordar entonces que tenemos diferentes tipos de beta bloqueadores, tanto selectivos como no selectivos. Vamos a tener unos que van a tener más predilección por los receptores beta 1. El prototipo, el más frecuente que tendremos será el metoprolol, los otros no serán tan frecuentes en nuestro medio. Hay otros que son estabilizadores de membrana, por ejemplo el carvedilol o propanolol, que también tienen efecto sistémico alfa y puede tener un efecto de vasodilatación carvedilol. Entendiendo eso, vamos a entender periarresto, los síntomas que pueden tener un paciente intoxicado con un beta bloqueador o un calcio antagonista. Siguiente. Antes de que ese paciente nos entre en paro, entonces podemos tener varios escenarios de una intoxicación por beta bloqueador. Lo más frecuente es que el paciente esté asintomático, entre un 30 y un 40%. Luego vendrán pacientes que ya van a empezar a tener síntomas iniciales como mareo, debilidad, cefalea.
En otro contexto serán los pacientes que tengan una toxicidad intermedia o moderada, donde ya vamos a tener caída de la presión sistólica o bradicardia. Y finalmente, el menos frecuente, el paciente que nos llega con signos de bloqueo AB completo, con manifestaciones neurológicas como las convulsiones o el paro cardíaco. Puede que el paciente tenga, lo más frecuente en este contexto, ritmos no desfibrilables, porque estarán precedidos o por un bloqueo o una sistolia o una bradicardia sinusal que conlleven a una sistolia. Siguiente. Esos síntomas, entonces, vamos a tener al principio unos síntomas que pueden ser neurológicos, luego vamos a tener ya la instauración de la hipotensión y la bradicardia y manifestaciones electrocardiográficas que nos pueden predecir que el paciente tendrá una parada cardíaca, como la alteración en el QRS o el QT. Lo más frecuente es que tengamos signos de bloqueo de canales de sodio, que se prolongue el QRS o que esté ensanchado, al igual que el QT. Esto usualmente también tarda tiempo para que suceda. Siguiente. Con respecto a los calcioantagonistas, para recordar pues en este gráfico, recordar que tenemos tipos de calcioantagonistas, los no dihidropiridínicos y los dihidropiridínicos, los no, el tipo verapamilo diltiazem, y los dihidro, usualmente nifedipino y amlodipino. Algunos de ellos entonces tendrán un efecto sobre todo netamente cardíaco, tipo no dihidropiridínico, sobre todo a nivel de arritmias o también pues parada cardíaca, y otros ya vamos a tener otros efectos incluso vasodilatadores, por ejemplo el nifedipino o el amlodipino, que esto digamos que vamos a tener también síntomas que preceden antes del paro, tipo hipotensión o choque distributivo. Siguiente. Una vez entonces nos enfrentamos al enfoque del paciente intoxicado con betabloqueador y calcioantagonista, proponemos pues como un algoritmo. Este algoritmo está publicado en una revista de España, en la revista de la Sociedad Española de Toxicología. Vean que hacemos un abordaje ABCD, como les decía ahorita el doctor Daniel, y empezamos a hacer un abordaje desde el paciente que está en choque. Entonces, inicialmente empezamos con una reanimación con líquidos. Obviamente no podemos generar un aumento en la cantidad de volumen de estos pacientes. Usualmente hacemos reanimaciones restrictivas, vigilando que no se vaya a sobrecargar, teniendo en cuenta que la meta de presión será por lo menos entre 65 a 70. Y recordar que estos pacientes tienen riesgo de choque cardiogénico o choque distributivo también. También hacer medidas de descontaminación antes del paro. Recordar que intraparo no vamos a hacer medidas de descontaminación tampoco. Y el resto de la reanimación pues dependerá de la estabilidad hemodinámica. Periarresto. Se recomienda la administración de cloruro de calcio, no disponible en nuestro medio. Utilizamos gluconato de calcio. Este medicamento también lo podemos utilizar intraparo. Si no hay mejoría, podemos utilizar glucagón. Tampoco hay evidencia del uso del glucagón intraamparo. Se puede utilizar de forma interresto. Si no hay mejoría con el glucagón, con el gluconato de calcio, se recomienda la hiperinsulinemia glicémica, tratando de estabilizar también la membrana. Se prepara un bolo con insulina cristalina y dextrosa y se puede pasar en infusión. Por eso este medicamento intraparo no lo podemos utilizar. Si no hay mejoría, podemos utilizar las emulsiones lipídicas. Vamos a ver que estos medicamentos también las guías lo recomiendan también en otros contextos, por ejemplo en bloqueo de canales de sodio o anestésicos locales. Esta es una recomendación de medicamento que lo podemos utilizar intraparo. Y ya como una última dosis podríamos utilizar en forma refractaria el azul de metileno. Tampoco se recomienda intraparo. Periarresto también en contexto de bloqueo de completo, bradiarritmias que estén inestables, marcapasos, inotrópicos o incluso dispositivos de asistencia, que son las recomendaciones que también plantean las guías. Entonces, antes de que el paciente nos haga paro, recordar pues este paso a paso o este algoritmo. E intraparo podemos utilizar sobre todo el uso del glucagón, que este sí lo tenemos disponible nosotros en nuestro medio, y el resto será el usual como hacemos la reanimación en el paciente intoxicado. Este algoritmo sirve tanto para el contexto de beta bloqueador como calcio antagonista. Siguiente.
Con respecto a la cocaína, recordar que existen diferentes presentaciones. El inicio de acción dependerá de acuerdo a la ruta utilizada. Entre una ruta venosa, por ejemplo, el inicio y el pico también será mucho más alto. Usualmente este tipo de pacientes será consumo nasal o fumado y en altas concentraciones, que es lo más frecuente que suceda que el paciente consumidor de cocaína en una fiesta o en una intoxicación pues digamos que lo lleve a un paro, pero será usualmente por la ruta nasal o fumado. Siguiente. ¿Qué vamos a pensar entonces en un paciente con intoxicación por cocaína? Siempre sospechar un toxidrome simpático mimético o adrenérgico. Vamos a tener todo aumentado, hipertermia, hipertensión, taquicardia. El paciente puede predisponerse a tener una agitación o episodios de convulsiones. Recordar que la cocaína también actúa como bloqueante de canales de sodio, entonces vamos a tener signos de bloqueo de canales de sodio que ahorita los vamos a repasar, signos de bloqueo de canales de potasio y esto predispone a fenómenos de taquicardia ventricular, que será una de las arritmias más frecuentes en estos pacientes. En caso tal de que el paciente tenga entonces una convulsión o se queje de angina, las guías recomiendan el uso de las benzodiazepinas y dentro del algoritmo también que nos trae la guía de reanimación se recomienda el manejo del enfriamiento térmico en contexto de hipertermia. Dicen también que es razonable el uso del bicarbonato de sodio, sobre todo cuando estamos enfrentados a signos de ensanchamiento o bloqueo de canales de sodio, que ahorita los vamos a repasar también. Y también se recomienda el uso de la lidocaína como antiarrítmico. Uno de los mensajes importantes y es que recordemos en el contexto del paciente intoxicado, si tenemos un paciente en parada cardíaca y se trata de un ritmo desfibrilable, el antiarrítmico de elección es la lidocaína y en unos minutos vamos a entender el por qué. Siguiente. Este es un algoritmo pues también en el contexto de las taquiarritmias. Por ejemplo, si tenemos unas taquiarritmias de complejos estrechos, entonces podemos tener una supraventricular. El manejo se recomienda entonces, por ejemplo, algoritmos o guías recomiendan el uso de las benzodiazepinas con fibrilación o flotter. Hay estudios que avalan el uso de beta bloqueadores, sin embargo, tener presente que esto puede también predisponer a que el paciente tenga choque dependiendo de la dosis utilizada. Cuando tenemos ritmos de complejos anchos, pensemos siempre que origen sea ventricular, entonces si estamos en una TB monomórfica, se recomienda el uso de bicarbonato de sodio, y si ya estamos en contexto de paro, lidocaína, si estamos en puntas torcidas, igual sulfato de magnesio, y en el contexto de fibrilación ventricular, se recomienda la desfibrilación. Y en el paciente que esté inestable con una taquiarritmia, recordar que se recomienda una cardioversión. Siguiente. Con respecto a las otras recomendaciones que trae la guía, por ejemplo, con simpaticomiméticos, entonces algunos de ellos, las anfetaminas, las catinonas, algunos agonistas de los receptores de cannabis, usualmente van a generar entonces al principio un toxidroma adrenérgico muy parecido a la cocaína y algunas complicaciones que hay que pensar en ellos, rhabdomiolisis, acidemia, hipertermia, serán pacientes también que hagan más frecuente consumo al hacer este tipo de consumo, predisposición a arritmias ventriculares, taquicardia ventricular o fibrilación ventricular, y nunca olvidar también las cardiomiopatías de Takotsubo, que será una complicación que puede presentarse por ese contexto adrenérgico aumentado que produce una intoxicación por simpático-miméticos. Siguiente. Entonces, en el manejo que recomienda la guía en un paciente intoxicado con un simpático mimético en el contexto de soporte avanzado, entonces igual la misma recomendación de soporte vital. Para el manejo de la agitación se recomienda el uso también de los sedantes tipo benzodiazepinas también, el enfriamiento en el contexto de la hipertermia, el uso de los vasodilatadores también en el contexto de una emergencia hipertensiva o incluso hay estudios, no son muy buenos, son usualmente reportes de caso de la circulación extracorpórea en el contexto del paciente que sale posparo en una intoxicación de simpático mimético. El resto de los medicamentos, lo usual de la reanimación, no cambia pues en nada el algoritmo que hemos venido mencionando. Siguiente. Bueno, ya en las recomendaciones y en el abordaje del paciente intoxicado por cianuro, para entender cómo sea la intoxicación, hablamos que el cianuro va a interaccionar con la citocromoxidasa.
principalmente se va a unir al ion férrico. Eso lo que va a impedir la transferencia de electrones y bloquear toda esa cadena mitocondrial del uso del oxígeno, llevando a una detención de la producción del ATP y una hipoxia celular. El paciente puede tener mucho oxígeno en sangre, pero no es capaz de hacer la respiración mitocondrial, llevando también a una hiperlactatemia y un aumento de radicales libres. Entonces, ¿qué síntomas nos van a dar? Dolor de cabeza, el paciente va a estar confundido, va a tener síntomas opresivos en el pecho, disnea, y también tenemos que en esta intoxicación hay como unas fases tempranas y unas fases tardías. El paciente va a presentar taquipnea tempranamente, terminando en una bradipnea, apnea. Primero va a presentar una hipertensión, terminando en una hipotensión, y puede tener un colapso cardiovascular como inmediato o agudo. Y también la apnea o la depresión respiratoria se da más rápido, se reporta que se da más rápido cuando el cianuro es inhalado y no oral. ¿Qué es importante en la intoxicación por cianuro? Tenemos que tener en cuenta que lo debemos sospechar dependiendo de dónde llegue el paciente. Entonces, ¿dónde se va a usar el cianuro? Se utiliza más que todo en industrias, en limpieza de joyas y en metalurgia que produzcan oro, metales, galvanoplastia, también los incendios, porque la combustión de los productos que contienen nitrógeno liberan cianuro, o la combustión de los plásticos, vinilos, lana y seda. Raramente se da por fuentes naturales, entre ellas está la mimarina y la mitalina. Entonces, las recomendaciones que da la guía es que siempre que se sospeche la intoxicación por cianuro, se debe administrar hidroxicobalamina. ¿Qué es lo que va a hacer la hidroxicobalamina? La hidroxicobalamina es una metaloproteína que va a interaccionar con el cianuro convirtiéndolo a cianocobalamina. Esa cianocobalamina es la que podemos excretar por orina y que se puede detoxificar por la rodanasa. La indicación es hidroxicobalamina 5 gramos intravenoso durante 15 minutos y se puede pensar una segunda dosis en caso de que no haya respuesta. También dan una recomendación pediátrica de 70 miligramos kilogramos de 1 a 3 minutos. Si no se tiene, la otra recomendación es que si no se tiene esta hidroxicobalamina se puede dar el nitrito de sodio, que en Colombia se encuentran como el kit cianuro, que puede ser nitrito de sodio o nitrito de amilo. El nitrito de sodio igualmente va a producir metamoglobinemia, que esta va a ser más, el cianuro va a ser más afín por ella que por la citocromo oxidasa que sale que se une para bloquear el sistema de respiración mitocondrial. La indicación es de 300 miligramos intravenosos. Si no se llega a tener este nitrito de sodio, también está el nitrito de amilo, que este viene como una presentación de perlas que se rompe y el paciente inhala. Aparte, la tercera recomendación es que con la hidroxicobalamina o con el nitrito de sodio se puede acompañar por el tiosulfato, que en sí el tiosulfato va a donar 2 grupos sulfuro para que la rodanasa lo pueda metabolizar más rápido. Y la dosis de tiosulfato es de 12.5. También está recomendado dar terapia pues al 100% oxígeno. Bueno, con respecto a los anestésicos locales, entonces recordar que estos van a actuar en canales de sodio dependientes de voltaje. Esto va a generar un cambio en la polarización de la célula y lo que más frecuente vamos a tener son arritmias ventriculares. Existen unos síntomas de toxicidad sistémica por anestésicos locales o síntomas LAST, que son convulsiones, agitación, síncope, la predisposición a arritmias, disartria o síntomas neurológicos y lo que finalmente lleva a un paro. Lo más frecuente es que aparezcan los síntomas neurológicos en el 77% de los pacientes que tienen intoxicación por anestésicos. Vamos a pensar en síntomas neurológicos, usualmente somnolencia, debilidad o agitación o convulsiones. Más raro los síntomas cardíacos, pero de ellos, miren ese porcentaje, 13% de los que hacen síntomas cardíacos tendrán una taquicardia ventricular o una fibrilación ventricular. Siguiente. Entonces, también siempre pensar o antes de administrar un anestésico local, las guías recomiendan que usted
recuerde cuál es la dosis máxima del anestésico local. Lo que más frecuente utilizamos es la lidocaína, es la bupivacaína. Entonces recordar si utiliza anestésico local solo o si lo utiliza asociado a epinefrina, recuerda la dosis de miligramos por kilo y conviértelo a centímetros precisamente para que no pase ese riesgo de toxicidad. Recordar entonces que la bupi es mucho más cardiotóxica por ser mucho más lipofílico cuando se compara con ropi y lidocaína. Por eso la bupivacaína va a predisponer más a las arritmias. Los fenómenos, por ejemplo, que conllevan al ritmo periarresto o al paro cardíaco, la guía menciona, por ejemplo, la hipoxia o la acidemia, puede empeorar y se puede convertir como una entrada terrible y puede empeorar el cuadro clínico y llevar a la parada cardíaca. Siguiente. Existen entonces diferentes factores de riesgo. Esto pues igual se los dejo como para que lo repasen. Siempre pensar los estados nutricionales, la dosis, el sexo mucho más frecuente en mujeres, los tipos de procedimientos utilizados. Entonces antes de utilizarlos también recordarlos como para que de pronto pensemos en el radar a qué pacientes se podría utilizar y a cuáles no. Siguiente. Con respecto a la dosis, entonces, una de las recomendaciones grandes frente al ritmo que hacer en un paciente en parada cardíaca con anestésicos locales, la misma reanimación, pero pues dentro de los antídotos podríamos pensar en el uso de las emulsiones lipídicas, teniendo en cuenta la fisiopatología y las diferentes formas que hablan fisiopatológica que se podría utilizar. La emulsión lipídica, entonces, digamos que esta es una manera rápida de usted pensar cuánto es la dosis total de que le vas a colocar. Cuando no hay, por ejemplo, emulsiones lipídicas, recordar que podemos utilizar la nutrición parenteral. En pacientes de más de 70 kilos se recomienda una dosis de un bolo de 100 cc de emulsión lipídica en 2 a 3 minutos, seguido después de una infusión de 200 a 250. O si pesa menos de 70, se podría calcular ahí sí 1 miligramo 1.5 mililitros por kilo, seguido de una infusión de 0.25 a 0.5 miligramos por kilo por minuto. Y recordar que la dosis la podemos duplicar y también podemos aumentar la dosis también de infusión. Siguiente. Una de las recomendaciones también que hay en el contexto de la reanimación del paciente con intoxicación con anestésico local y en el contexto del paciente intoxicado es la reanimación prolongada. Entonces, mientras hacemos la reanimación, podemos administrar algunos de los antídotos en algunos escenarios y esto se daría pues también a esa recomendación de que podemos prolongar la reanimación. Si el paciente está con síntomas de agitación o convulsiones antes de la parada cardíaca, se puede o se recomienda el uso de las benzodiazepinas y también si nos estamos enfrentando a signos de bloqueo de canales de sodio, la guía recomienda en un nivel 2A la administración de bicarbonato de sodio como antiarrítmico, recomienda incluso el uso de atropina, por ejemplo en bradiarritmias, sobre todo en bradiarritmias de bajo riesgo, o bradicardia sinusal, bloqueo de primer grado o de segundo grado MOBILS 1, y también hay reportes del uso del ECMO venoarterial en pacientes también en posterior a la parada cardíaca. Bueno, ya en el manejo de las intoxicaciones por organofosforados y carbamatos, antes de todo explicar nuevamente que esa intoxicación, saber por qué los organofosforados van a inhibir la colinesterasa y la butilcolinesterasa. Esto va a llevar a la acumulación excesiva de la acetilcolina, generando ese toxidrome colinérgico que lleva a un aumento del sistema parasimpático y va a actuar entonces en los receptores muscarínicos y nicotínicos, dependiendo de la región donde esté, M1, M2, M3 o los nicotínicos. En sí esto va a llevar entonces a una bradicardia, broncoespasmo, broncorrea, va a llevar a una miosis, también puede llevar a la agitación psicomotora, las fasciculaciones y en los bloqueos neuromusculares, teniendo en cuenta siempre ese efecto sobre el sistema nervioso central y la alteración del estado mental. Entonces, aquí tenemos varias recomendaciones que es que nos hablan de cuándo administrar la atropina. Se dice que se debe administrar inmediatamente cuando usted vea una intoxicación grave que hable de broncoespasmo, broncorrea, convulsiones o una bradicardia significativa.
Entonces tenemos que siempre la atropina a actuar en la bradicardia que sea sinusal, sintomática, una grado 1 o un MOVIS 1, que es lo que tenemos. Porque esto nos va a servir y de una vamos a explicar la atropina, qué es lo que hace. La atropina lo que va a hacer es que es un antagonista competitivo clínicos de la acetilcolina, mejorando todos los síntomas de broncorrea y mejorando los parámetros respiratorios. Pero esa acumulación de acetilcolina va a quedar y no va a mejorar porque la parte neuromuscular va a seguir inhibida por los receptores nicotínicos y los ganglios. Entonces, la otra recomendación que tenemos es siempre la intubación orotraqueal temprana en caso de que la intoxicación por organofosforados ponga en peligro la vida. Después tenemos la otra recomendación, que es la administración de benzodiazepinas en caso de convulsiones o agitación. Se recomienda que el personal de salud utilice un equipo de protección cuando la intoxicación por organofosforados es de vía tópica. También se recomienda la descontaminación con agua abundante y jabón. Eh, va- También se recomienda el uso de la pralidoxima o que son las mismas oximas en el caso de intoxicación por organofosforados, porque lo que hacen las oximas es que vuelven a activar la acetilcolinesterasa que estaba inhibida por el organofosforado. Y esa es la que nos va a ayudar a mejorar esos efectos nicotínicos que están en el músculo esquelético y respiratorio. Y ya por último, dice que no se recomienda el uso de los bloqueadores o neuromusculares que sean metabolizados por la colinesterasa, que por lo mismo está inhibida, como cuál, como el sulfenilcolina y el mioacurio. Las dosis que tenemos es atropina de 1 a 2 miligramos intravenosos en 5 minutos con un mantenimiento del 20% de la carga total que el paciente necesitó, con un máximo de 2 miligramos hora. Y la oxima o la pralidoxima de 1 a 2 gramos con un mantenimiento de 400 miligramos hora y en caso de convulsiones se puede usar benzodiazepinas. Para recordar entonces que existe un listado grande de medicamentos que se comportan como bloqueantes de canales de sodio, no solamente son los antiarrítmicos, recordar por ejemplo psicofármacos o los anticonvulsivantes tipo carbamazepina, la motrigina, la cosamida u otro tipo de medicamentos, algunos de los antibióticos también. Entonces todos esos medicamentos pueden tener riesgo de bloqueante de canales de sodio. Siguiente. ¿Qué pasa entonces con este tipo de medicamentos? Recuerden que van a actuar sobre todo en la fase 0 de la despolarización, que es donde ocurre la apertura de los canales de sodio activados por voltaje. Eso entonces va a generar un aumento en el tiempo que se va a demorar la célula para despolarizarse y electrocardiográficamente, ¿cómo lo vamos a ver representado? En el QRS. Vamos a ver usualmente un QRS ensanchado, que es lo que me hace pensar en el contexto del paciente intoxicado que tenga signos de bloqueantes de canales de sodio. Siguiente. Existen otros signos, por ejemplo, también vamos a pensar entonces si hay S en D1 o R en ABR mayor a 3 milímetros, o si sacamos esa relación de la R con la S y es mayor a 0.7, también, o hay incluso autores que mencionan el signo de la desviación del eje a la derecha. Hablamos de que hay signos de bloqueantes de canales de sodio, algunos autores también mencionan si hay más de 2 de estos síntomas o signos, electrocardiográficos, es una indicación del uso del bicarbonato de sodio como antiarrítmico. Hay una mnemotecnia que incluso dice si ve R en ABR, rece, también pues como porque usted podría decir pues que este paciente tendrá más riesgo de tener alguna taquiarritmia ventricular. Siguiente. Aquí tenemos entonces algunas manifestaciones, recordar las S en D1, las R mayor de 3 milímetros en ABR, o la relación de la R con la S mayor a 0.7 y la desviación del eje a la derecha. Siguiente. Entonces, en general, recomendación, signos de bloqueo de canales de sodio y tenemos manifestaciones eléctricas, periarresto o intraparo, se recomienda el uso de bicarbonato de sodio, recordar la dosis de 1 a 2 mil equivalentes y podemos repetir la dosis también.
Asimismo, se recomienda la administración, por ejemplo, de ECMO venoarterial, sobre todo en terapias que son refractarias al manejo, que el paciente que persiste intoxicado y sigue con ritmos ventriculares, es una de las recomendaciones también para hacer el rescate, y la lidocaína intravenosa. También incluso se puede recomendar las emulsiones lipídicas, sin embargo, este pues tiene un menor nivel de evidencia como lo vemos en la guía. Siguiente. ¿Qué pasa entonces con la lidocaína y por qué no la amiodarona? Entonces recordar que la lidocaína también es un antiarrítmico, este es tipo 1B y cuando se compara con la amiodarona se disocia mucho más rápido que los del grupo 1A o el 1C. Recuerde que la amiodarona también es un bloqueante de canal de sodio, al igual que la lidocaína, pero la amiodarona se mete con muchos receptores, bloqueantes de canales de calcio, canales de potasio, y la lidocaína no deprime la despolarización en la fase 0. Por eso vamos a tener un efecto mucho más ágil cuando tenemos un paciente con una taquiarritmia ventricular en contexto de paro y hay necesidad de administrar algún antiarrítmico. Recordar la dosis de la lidocaína en intraparo 1 o 1,5 miligramos por kilo, y podemos utilizar después una infusión siguiente, una dosis adicional de 0,5 a 0,7, y podemos dejar incluso infusión en el paciente que utilizamos lidocaína y la reanimación fue exitosa. Siguiente. Para finalizar entonces, Dani, ¿con qué nos quedamos? Bueno, entonces las conclusiones importantes para tener en cuenta es que siempre se debe priorizar el soporte vital avanzado y simultáneamente debemos sospechar el probable tóxico que nos lleva a paro. Como segundo punto, dejamos que determinar si el paciente se encuentra en un paro cardíaco o un paro respiratorio, porque ese nos define el manejo que vamos a hacer y siempre sospechar cuál tóxico para sumarle al manejo. Entonces, tercero, no se recomienda durante el paro realizar laboratorios, medidas de descontaminación, no se recomienda usar antídotos que no tengan evidencia comprobada y siempre priorizar el manejo periarresto, que es el que nos va a ayudar a que el paciente no llegue a paro. Listo, Listo, eso sería compañeros. todo. Muchas gracias para todos. No sé Muchísimas si gracias. hayan preguntas. Bueno, muchas gracias a todos por su asistencia, que les acaba de ir muy bien y les deseamos a todos una feliz noche. Luego, feliz Gracias. noche. Gracias. Muchas gracias.